Saludos a Fede Rojas y Jordi García. Capítulo 8. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Espero estar equivocado, pero en una situación como esta, Ida no se iría sin ningún motivo. Me vienen muchos pensamientos sobre Hero Killer y League of Villains trabajando juntos, pero eso no es importante si se fue solo. Ida debe haber encontrado al asesino de héroes. Esperaba estar equivocado, pero mientras Izuku saltaba de callejón en callejón, su mirada captó algo con un aumento al 7%. Izuku se disparó y conectó un centro de derecha a la mejilla del asesino de héroes. Estoy aquí para salvarte, Ida. Sus ojos nunca dejaron a su oponente mientras escaneaba el área alrededor de ellos. Aparte de Tenya, había otro héroe encorvado contra una pared que sangraba por su hombro. Observó su entorno y analizó sus elecciones mientras decidía cómo luchar mejor. Se envió un pin de su ubicación a todos en sus contactos y exhaló. La noticia ha dado varios informes que cuestionan cuál es su don, pero necesito verlo por mí mismo. Escuchó a Tenya delirar con él por quedarse solo para su venganza y una pequeña cantidad de ira burbujeó ante eso. Si esas son tus palabras, entonces los héroes no pueden ser héroes. El verdadero espíritu de un héroe es entrometerse incluso cuando no se lo piden. Un verdadero héroe ayuda no porque se le quiera sino porque se lo necesita, ayuda porque él es lo correcto. Sus palabras parecieron impactar tanto a Tenya como al asesino de héroes. Parecía tener un brillo casi maníaco en sus ojos ante las palabras de Izuku. Cuanto más profundo miraba Izuku, casi dio un paso atrás. Sus ojos son diferentes, es como lo que dijo Olmig, tienen convicción en ellos, ojos de asesino. Izuku se lanzó hacia adelante en el segundo que vio a su oponente levantar el pie y cerrar la distancia entre ellos. Cuando una hoja vino de un lado con el objetivo de partirlo en dos, se agachó y atravesó sus piernas. Se disparó al aire rápidamente cuando Stein se dio la vuelta para cortar en su ubicación anterior. Libre de su rango y fuera de la vista, Izuku lanzó una patada a la cabeza de Stein. El golpe conectó y lo derribó. Con suficiente distancia hizo que Izuku disparara a Black Whip y agarrara al otro héroe. Trató de ser gentil, pero aún le faltaba control bajo presión. Native fue colocado detrás de Izuku cerca de Tenya. Stein volvió a mirarlo fijamente antes de que lamiera su espada, e Izuku sintió que todo el control lo abandonaba. ¿Me consiguió? ¿Dónde? Izuku miró a su alrededor y vio un pequeño corte del que se deslizó una gota de sangre. ¿Es eso realmente suficiente? No, espera, se propuso lamer su espada. Tiene que ser sangre. ¿Puedo hacer algo? Izuku sintió un pequeño cosquilleo responder a sus extremidades, pero no podía moverlas. Cuando trató de activar su Kirk, todavía funcionó sin pensarlo ni dudarlo, disparó a Black Whip. Stein detuvo su carga hacia Tenya y respondió. Ah, finalmente, uno digno. Sé que no me escucharás, pero eso es lo que te hace digno. Incluso así no tengo nada contra ti, niño. Un verdadero héroe como tú podría cambiar el mundo infestado de inmundicia en el que vivimos. Izuku ignoró el brillo en los ojos de Stein y concentró toda su voluntad en Black Whip. No podía moverse, pero eso significaba que todo su enfoque podría estar en los zarcillos. Al igual que One for All, el límite absoluto de lo que puedo hacer ahora mismo sin romperme. Los pequeños látigos, casi como hilos, crecieron lentamente hasta alcanzar el grosor de una cuerda. Con sus látigos aumentados, Izuku los disparó para desviar la atención de Stein, agarró todo lo que pudo y se lo arrojó. Mientras hacía eso, Izuku también usó uno para acercarse a Tenya y Native. Mientras lo hacía, una ráfaga de fuego se disparó repentinamente por el callejón hacia Stein. Izuku miró hacia arriba mientras una gran sonrisa adornaba su rostro. Parado frente a él protegiéndose frente a los héroes caídos estaba Shoto. La sonrisa no desaparecía de su rostro cuando sintió un tirón en la pierna. Estás usando tu fuego, Todoroki. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? A pesar de la situación, siguió sonriendo. Miró una pequeña sonrisa en el rostro de Shoto. Un amigo mío muy terco me golpeó, aprendí una lección muy valiosa. Las palabras pueden cambiar a alguien siempre que sean sinceras. Este es mi poder, ¿por qué no lo usaría? Izuku sonrió cuando una sonrisa apareció en Shoto. Stein de repente lanzó un cuchillo de su mano que rozó la mejilla de Shoto al mismo tiempo, corrió hacia adelante. Izuku sintió que el control regresaba y se lanzó hacia él con full cool. Agarró a Stein por su bufanda y lo arrastró lejos. Cuando una espada vino hacia él, disparó a Black Whip contra una pared y se alejó. Se tomó otra observación con la información que se le había otorgado. Tenya tenía una ligera contracción en la mano, pero Native seguía sin responder por completo. Izuku reunió la orden en la que estaban incapacitados y se le ocurrió una teoría cuando aterrizó junto a Shoto. Creo que he descubierto su don, puedo reducirlo a 3 posibilidades diferentes. Necesita ingerir sangre para que se active, pero la eficacia puede variar según el número de personas.
La opción 2 es la cantidad de sangre consumida y el tercero es el tipo de sangre. Después de una rápida discusión sobre el tipo de sangre de cada persona, Stein le envió otra sonrisa escalofriante a Izuku. Tipo de sangre, eso es correcto. De hecho eres digno, la basura que dice ser héroes es un centavo la docena, incluso el fuego y el hielo prometen, pero tú eres diferente, ¿no es así? Sí, se necesita un verdadero héroe como tú. La sociedad debe purgarse, no se necesitan falsificaciones. Izuku sintió miedo en cada fibra de su ser, pero aún así dio un paso adelante. Shoto, apóyame, algo ha cambiado. Ingenium, si realmente quieres llevar ese nombre, entonces sé digno de él. Levántate y pelea, haz tu trabajo como héroe. Izuku se lanzó hacia adelante y esquivó la hoja que apuntaba a su rostro, vio la hoja lanzada al aire. Miruko le había enseñado sobre las distracciones, se negó a seguirlo, en lugar de eso Black Whip salió disparado para agarrar la hoja mientras le lanzaba un puñetazo a las costillas de Stein. Una vez que agarró la espada, la arrojó y la empaló en una pared lejos de Stein. La batalla fue como un juego del gato y el ratón y cada lado trató de reducir el tiempo y asestar un golpe decisivo al otro lado. Izuku vio a Tenya pasar a su lado y darle una patada devastadora en las costillas de Stein. Con el agregado a la mezcla, el partido se volvió aún más desesperado. Izuku cargó hacia adelante antes de fingir y saltar directamente al aire. Con toda la atención en él, sus zarcillos se dispararon y envolvieron a Stein, como lo hicieron. Tenya cargó desde abajo e Izuku desde arriba. La devastadora combinación de patadas de los dos héroes aterrizó cuando Stein se estrelló contra el suelo. Izuku lo mantuvo atado mientras saltaba hacia atrás preparado para el siguiente movimiento. Cuando ninguno vino, miró la forma inconsciente del asesino de héroes, soltó un suspiro y la tensión lo abandonó. Necesitamos algo con que atarlo, ¿tienes algo contigo? Izuku se volvió y se encontró con las miradas de Tenya y Shoto. Estaba tan confundido como ellos hasta que miró hacia abajo, desde sus brazos y todavía conectado a Stein estaba Black Whip. Correcto, estaba tan acostumbrado a que Miruko supiera que ni siquiera pensé en usar Black Whip. Tengo que pensar en algo rápido. Izuku tenía un sudor nervioso cuando comenzó a quitarle las cuchillas a Stein mientras Shoto buscaba algo con que atarlo. Tenya se disculpó y les agradeció, pero Izuku no le prestó atención, sabía que había muchas cosas en la mente de Tenya. Me abrí paso con mi Kirk, resulta que es más de lo que pensé inicialmente. Ya que soy tan tardío, todo es nuevo para mí. Esta sustancia negra es como un exceso de energía que mi cuerpo dispara cuando puede, no contiene ningún extra. Su rostro era neutral mientras trataba de salir de la situación con un farol. Tenya todavía estaba agradecido de haber sido salvado y el enemigo de su hermano derrotado. Shoto tenía más dudas, pero también se tragó la mentira cuando Izuku terminó de quitar la hoja y se movió para recoger a Native. Dijo que los sentimientos estaban comenzando a regresar a él, pero Izuku apenas estaba herido y tenía una gran herida sangrante en el hombro. Una vez que Stein estuvo atado, Shoto lo arrastró detrás de ellos mientras salían para ver si podían ayudar a alguien más. Salieron del callejón y conversaron entre ellos mientras Izuku volvía la cabeza y de repente varios prohéroes se les acercaban. La sorpresa fue evidente en sus rostros cuando vieron al asesino de héroes. Izuku vio a Gran Torino, pero se quedó en un segundo plano y no dijo nada. Su mejor suposición fue que, dado que oficialmente estaba estudiando su trabajo con Miruko, no tendría sentido para quienes lo rodeaban si de repente se acercaba a Izuku. ¿Los Nomu han sido derrotados? ¿Cómo es la situación? Todo aquí ha sido manejado. ¿Hay más que podamos hacer? Todavía estaba conmocionado por su encuentro con el asesino de héroes, pero ver a Miruko le había enseñado mucho. Todos parecían estar dispersos y necesitaban concentrarse nuevamente en una tarea. A pesar de las miradas que le dieron, la información se intercambió rápidamente. Los héroes habían venido del centro de Osu, habían sido enviados por Endeavor y Miruko ya que podían proporcionar poco apoyo contra los Nomu. Izuku colocó a Native en el suelo una vez que se sintió lleno y se volvió hacia un lado cuando escuchó un chillido. Un Nomu vino volando hacia el grupo. Izuku usó Black Whip y empujó a los demás cuando la bestia lo enganchó. Izuku vio a Miruko doblar una esquina mientras Endeavor la seguía. Ella se apresuró a cargar directamente detrás de él mientras rebotaba de pared a pared. Izuku no era de los que iban sin luchar, usó su Black Whip para abarcar las alas del Nomu y ralentizar su vuelo a medida que Miruko ganaba altura. Ella dio la vuelta y bajó el talón para dar una patada. Antes de que pudiera conectarse, la criatura cayó rápidamente mientras perdía todo movimiento. Stein cargó desde el suelo y atrapó a Izuku antes de apuñalar con una espada oculta en el cerebro del Nomu. Se puso de pie y arrancó la espada, matando a la bestia mientras miraba a Izuku. Te necesitan. Izuku sintió un escalofrío en su núcleo ante los ojos dirigidos hacia él. Se asustó cuando se volvieron hacia Miruko, pero no podía moverse. Miruko, eres digno.
Un suspiro de alivio dejó a Izuku, pero la situación no había terminado. Hero Killer. Endeavor gritó mientras cargaba una ráfaga de fuego. Gran Torino hizo que se detuviera ya que Izuku estaba en la línea de fuego, pero nadie se movió mientras Stein avanzaba. Esfuérzate, falso. La sociedad está invadida por héroes y villanos falsos que mueven su poder sin hacer nada, todos deberían ser purgados. Un héroe no debería necesitar fama ni dinero como pago por sus actos, es un héroe porque sus acciones son justas. Ven. Falsos, el único que puede matarme es el verdadero héroe All Might. Todos estaban clavados en sus lugares y no podían moverse, incluso Endeavor como el Hero Killer avanzó para siempre. Izuku se volvió cuando un borrón de blanco pasó, Miruko se movió cuando nadie más podía y conectó una patada directamente a las costillas de Stein. Claramente se había desmayado por la patada, pero aún así se mantuvo de pie. El resto de la noche fue un completo borrón para Izuku ya que todo estaba terminado. Todavía estaba en buena forma física, pero mentalmente todavía estaba completamente conmocionado. Miruko se acercó y le puso una mano en el hombro después de que concluyó el incidente y lo llevó al hospital. A pesar de tener solo un rasguño menor, Izuku fue registrado junto con Shoto y Tenya para asegurarse de que nada estuviera infectado o herido debajo de la superficie. No discutió y fue examinado rápidamente. Una vez que le hicieron todas las pruebas que querían, lo colocaron en una habitación con Tenya y Shoto en el camino. Miruko había desaparecido y se quedó cuestionando a dónde fueron desde aquí. El resto de la noche durmió poco mientras Tenya y Shoto hablaban sobre lo que habían experimentado. Izuku escuchó y permaneció en silencio, pero finalmente fue plagado por algo mucho más profundo. Había escuchado cada palabra y cada gramo de convicción detrás de las palabras de Stein. Obviamente no estaba de acuerdo con sus métodos extremos, sin embargo, había una parte de él que estaba de acuerdo con lo que el asesino de héroes definía como un verdadero héroe. Sus métodos e ideas se habían torcido al extremo, pero Izuku se sentía enfermizo conectado con él. Ambos, a su manera, idolatraron al héroe supremo, All Might. Ahí fue donde Izuku encontró su dilema: ¿cómo es posible que dos personas crean tanto en una persona y que sus puntos de vista sobre cómo ser como él sean tan drásticamente diferentes? Incluso la ideología era diferente entre los dos. Izuku creía que estaba bien ser un héroe por dinero, por fama. Uraraka le había enseñado eso. Creía que no era el objetivo en sí mismo, sino el propósito detrás de él lo que definía a una persona como justa. Quería ser una héroe por dinero, pero al final no fue por ella, fue el espíritu de ayudar a los demás lo que la llevó a desear dinero. Eran tan diferentes, pero creían en cosas similares. Izuku se sentía enfermo pero en conflicto. Stein se había proclamado a sí mismo y a Miruko dignos, pero Endeavor falso, lo que lo llevó a definir y acabar con la vida de las personas tan descuidadamente. Si había dejado que el hermano de Tenya viviera solo para difundir su nombre o porque también lo veía como alguien con potencial. Tenía una pregunta tras otra, pero ninguna respuesta para cuando llegó la mañana. Su sueño había sido completamente inquieto. Una vez que todos se despertaron, la conversación se extendió a la ligera antes de que llegara su médico. Izuku había sido absuelto, al igual que Shoto, después de que sus heridas fueron vendadas y declaradas libres de infección. Cuando llegó el turno de Tenya, le dijeron las peores noticias. Entre ellos, nada había sido dañado permanentemente, pero se lastimó seriamente y los brazos y sus dedos experimentarían rigidez. La noticia fue recibida con relativa comprensión por parte de Tenya. Dijo que la herida era una forma de mostrar su ignorante forma de pensar. Declaró que hasta que pudiera convertirse en un verdadero héroe y estar a la altura del nombre que había heredado, mantendría la lesión. Antes de que pudieran conversar más, la puerta se abrió y Miruko entró seguida por Manual y un perro grande. Quería saludar a Miruko y preguntarle cómo estaba, pero el hombre perro habló primero y se presentó como el jefe de policía. Izuku tenía una sensación de pavor, pero una mirada que pudo ver de Miruko le dijo que todo estaría bien. Una vez que escucharon al jefe, Izuku volvió a estar un poco en conflicto. En circunstancias normales, si se les diera crédito, Tenya y Shoto habrían sido reprendidos junto con Endeavor y Manual. Mientras no estaba en su presencia, Miruko le había dado permiso expreso a Izuku para usar su poder. También le había informado de la situación y le había proporcionado contacto para recibir apoyo, ya que había pensado tranquilamente bajo presión. Ni él ni Miruko recibirían castigo para que la policía guardara las apariencias, al tiempo que permitía que la prometedora carrera de Tenya y Shoto como héroes continuara. La situación sería barrida bajo la alfombra y se le daría crédito a Miruko. El hecho de que entendiera no significaba que la situación le sentaba bien, pero sí lo entendía. Una vez que todos dieron su respuesta y el jefe de policía se inclinó y dio su agradecimiento personal, Izuku sintió que el peso se levantaba ligeramente. Había sido autorizado y Miruko quería usar los 4 días que le quedaban para terminar su trabajo de estudio.
Los dos se encontraron sentados uno al lado del otro mientras viajaban silenciosamente en el tren de regreso a la agencia de Miruko. Ella le había informado que después de que Gran Torino se encontró y luchó contra los Nomu, él había llegado a la misma conclusión que Izuku creía que All for One había vuelto y financiaba secretamente la Liga de Villanos desde las sombras como tal, se estaba asociando con la policía para ayudar en una investigación que los dejó solos a los dos. No has dicho mucho. Todo está bien, sé que te has encontrado con villanos antes, pero incluso yo estaba un poco conmovido por eso. Miruko le agarró suavemente la cabeza y se la llevó al hombro. Normalmente se habría sentido nervioso, pero la verdad es que estaba contento por el contacto humano después de todo lo que pasó, disfrutó de la calidez sencilla y amable de otra persona. Estoy un poco en conflicto, no creo que él tuviera razón, pero tampoco puedo evitar pensar que no estaba equivocado. Algo en él era diferente, pero no puedo dejar de pensar en lo que dijo. Esto es algo que creo que tengo que resolver por mí mismo, y la respuesta que obtenga dará forma al héroe en el que me convertiré. Tenía miedo de lo que Miruko pudiera pensar de sus palabras, pero ella no dijo nada. Una mano se estiró y le revolvió el pelo ligeramente antes de que ella apoyara la cabeza sobre la de él. Izuku nunca hubiera creído que ella haría eso, y mucho menos en público, pero cuando miró hacia arriba, el tren estaba vacío aparte de ellos. La mayoría de la gente todavía se estaba recuperando del ataque a Osui, como tal, el tren estaba vacío de pasajeros. Tomó la situación por lo que era y se inclinó hacia el reconfortante momento antes de que pudiera pensar más. De repente se sentó con la espalda recta cuando un relámpago lo atravesó la cabeza de Miruko, se deslizó encima de él y aterrizó sobre sus piernas con un pequeño ruido sordo. Izuku quería asustarse, pero cuando notó las bolsas debajo de sus ojos y escuchó un pequeño ronquido proveniente de ella, se calmó. Ella debe haber dormido muy poco o nada debido a los eventos de ayer. Izuku sonrió levemente y se alegró de nuevo de haber tomado la decisión de estudiar con un héroe tan grande. Encontró su mano, acariciando inconscientemente su cabeza mientras sus dedos acariciaban su cabello. Miruko suspiró en sueños y se acurrucó en su calidez mientras su rostro se acurrucaba en su pecho. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Izuku estaba rojo cereza. Su cabello era increíblemente suave, y sintió que el estrés lo abandonaba mientras se pasaba las manos por él. Finalmente, perdió el tiempo antes de que el tren anunciara que su parada había llegado. Ella sacudió ligeramente su hombro para tratar de despertarla, pero no tuvo éxito. Sabiendo que no podían perder su parada, se sentó sin perturbar su descanso. Por favor, perdóname, Miruko. Él se agachó y le colocó una mano debajo de las rodillas y otra en la parte superior de la espalda. Izuku sabía que Miruko medía 5'2", casi 5'3", por lo que estimó que su peso con su masa muscular estaba entre 115 y 125 libras, pero se sintió liviana como una pluma cuando la levantó. La caminata a su agencia fue bastante corta y aún era temprano. Dio un suspiro de alivio ya que nadie lo había visto llevar a Miruko a su oficina. Abrió su puerta y notó que la habitación de Miruko era bastante simple, considerando todo. Una vez que la colocó a salvo y la metió en su cama, Izuku se retiró a su propia habitación de espaldas a ella. Izuku no podía verla ahora con los ojos abiertos y la cara enrojecida rápidamente. Aparte de Imari, ahora solo él y Miruko estaban en el edificio. Izuku estaba un poco entristecido porque Gran Torino se había ido, pero también entendía la necesidad de investigar una posible conexión All for One. Sus pensamientos eran desenfrenados, pero una vez que su cabeza golpeó la almohada de una cama con la que estaba familiarizado, se apagó como una luz. Miruko había visto muchas cosas en su tiempo como héroe, pero cuando se despertó a medio camino de su agencia en los brazos de Izuku, trató de no entrar en pánico con miedo de que la dejaran caer, pero también avergonzada de haberse quedado dormida sin recordar cuándo. Trató de no mover un músculo una vez que se calmó y se dio cuenta de que Izuku no la estaba mirando, sino que se tomó un minuto para apreciar la situación. No se sentía débil, pero estar en sus brazos era una sensación agradable. Miruko estaba tan acostumbrada a que otros confiaran en su fuerza cuando estaba a su alrededor, fue un cambio agradable para ella. Por una vez la sensación de sus brazos claramente definidos, envueltos alrededor de ella, era cálida y reconfortante. Fingiendo que estaba dormida todo el tiempo, Miruko disfrutó de la sensación cuando se acercaron a su agencia. Cuando la colocó en su cama, una extraña sensación se apoderó de ella. Izuku se levantó las mantas y la metió en la cama, pero se sintió extrañamente impulsada a alcanzar o llamar a Izuku y ver qué haría para cuando el pensamiento pasó por Rumi. Su rostro estaba de un rojo suave cuando sus ojos se abrieron y vio a Izuku salir a solas con sus pensamientos y vergüenza, enterró la cabeza en la almohada y el sueño se apresuró a reclamarla.
Una vez que se despertó, Miruko notó que habían pasado varias horas y se acercaba el almuerzo, se levantó y se apresuró a quitarse el sudor y el traje cubierto de suciedad, lo que la dejó en ropa interior sabiendo que necesitaba un baño no solo para despertarse sino también para limpiar toda la suciedad. Se dirigió al área del baño y notó que el letrero estaba volteado. Fue a tocar la puerta antes de que se abriera de repente, y su mano posada para tocar aterrizó en el pecho de Izuku. Estaba mayormente seco, pero riachuelos de agua caían de su cabello y se arrastraban por su cuerpo. Ella había visto breves destellos aquí y allá, pero vestido solo con una toalla envuelta alrededor de su cintura. Rumi tuvo una vista de cerca de lo definido que era Izuku. La vista fue increíblemente bien recibida ya que sintió el calor y los músculos tensos bajo su mano en su pecho. Antes de que pudiera decir algo o quitar la mano, de repente encontró que tocaba el aire. Cuando Izuku retrocedió y cerró la puerta que los separaba, lo contuvo bien, pero le dolía el pecho por la pérdida de calor bajo su mano, y un tono rojo subió a sus mejillas. Una mirada hacia abajo le recordó que estaba vestida con sujetador y bragas. Una vez más estaba cuestionando su encanto femenino ya que no había notado ningún nerviosismo en Izuku. Lo siento, le di la vuelta al cartel, pero después de los eventos de ayer me olvidé de traer una muda de ropa. Voy a pasar rápidamente a mi habitación y tomar algo de ropa, luego prepararé el almuerzo para nosotros. Ella notó que su tono era sereno y tranquilo, lo que la hizo cuestionar nuevamente su encanto y por qué le importaba. Con un rápido reconocimiento hacia él, se apartó del camino y lo vio pasar a su habitación. Su figura fue apreciada nuevamente cuando entró en el área del baño y vio pequeñas gotas de sangre en el piso. No había visto ninguna herida en Izuku, y el hospital lo había dado de alta, así que dejó a un lado su preocupación para bañarse y limpiarse la sangre, y el cerebro de sus patadas se habían adherido a sus botas de conejo. Decidió que se quemarían mientras el agua tibia calmaba su piel. Después de los eventos nocturnos y un merecido descanso, el agua fue un buen respiro. Sus pensamientos se desviaron a los resultados de la noche anterior, a pesar de lo preocupada que estaba. Cuando llegó un ping de su ubicación desde Izuku, también estaba orgullosa. Es cierto que no lo había hecho todo por sí mismo, pero había logrado capturar al asesino de héroes, su objetivo original. Al ir a Osu, se le había dado el crédito, pero también sabía la verdad y estaba increíblemente orgullosa. Normalmente, nunca se atribuiría el mérito del trabajo de otra persona, pero también entendía la necesidad de proteger a los amigos de Izuku. Como había dicho el jefe de policía, Izuku estaba protegido porque ella le había dado permiso para pelear, pero sus amigos no. También sabía que Izuku no dejaría que sus amigos cayeran solo para que él pudiera tener la gloria. Sin embargo, en el fondo de su mente, aliviada por el agua calmante, había un pensamiento rojo: ¿hasta dónde llegaría para proteger a Izuku? La reacia solicitud de trabajo y estudio se había convertido en una persona que realmente le importaba. En el momento en que lo vio en peligro, cuando el gnomo lo agarró, se precipitó para salvarlo sin pensarlo. Estaba marcada por el pensamiento, por lo que podría implicar. Sabía que había un cariño creciente entre ellos, pero temía hasta dónde podría llegar. Limpia y bien descansada, dejó el pensamiento a un lado y se vistió con ropa preparada para el resto de los días de entrenamiento. Gran parte del cuarto día se había perdido para ella, pero como Gran Torino se había ido, le quedaba el resto de la noche y 3 días del trabajo de estudio quedaban con Izuku. El calor burbujeó en su pecho ante el pensamiento, y ella se deleitó con eso. Él ya había aprendido mucho de ella, pero ella se conformaría con nada menos que lo mejor. Cuando entró a la cocina, notó que Izuku estaba bastante callado y bajo. Normalmente le hacía preguntas o hablaba de entrenamiento. Recordó la breve conversación que habían tenido en el tren y se preguntó si todavía lo estaba atormentando, aunque en su corazón sabía que él tenía razón. Necesitaría superar estos pensamientos y tomar su propia decisión. Era menos común en la época en la que se encontraban, pero se había encontrado con un villano con convicción. No, ella no podía simplemente darle las respuestas. Podría ser más fácil, pero él no podría fortalecer sus propias creencias y resolución. La comida transcurrió en un silencio que la molestó. Una vena se movía levemente en su frente y su pie golpeaba rápidamente debajo de la mesa. Antes de que pudiera salir del interminable silencio, Izuku se levantó de la mesa y lavó sus platos en el fregadero. La ira estaba un poco debajo de la superficie ya que ella creía que él la estaba ignorando, pero cuando se volvió hacia ella, desapareció. Sus ojos la miraron fijamente, y su espalda estaba recta. Ella encontró que la vista envió un escalofrío por su espalda. En ese momento, la confianza absoluta y la fe segura en sus siguientes palabras la hicieron verlo bastante guapo. Izuku se inclinó casi 90 grados mientras se inclinaba ante ella. He decidido, tenías razón, necesito tener confianza en mis decisiones y dejar de contenerme. El asesino de héroes me hizo darme cuenta de lo que me faltaba, lo que él tenía: determinación y convicción.
Tenía razón sobre el estado actual de las cosas, necesitamos un nivel más alto de héroes, pero la forma en que lo hizo fue incorrecta. Por eso, como uno de los mejores héroes que conozco, por favor, enséñame todo lo que sabes. Sus ojos encendidos con fuego enviaron un escalofrío a través de ella, el pecho de Miruko dolía y una agradable calidez se instaló en su centro. Ella estaba mirando a una nueva persona, y en el fondo, sabía que él cambiaría el mundo, una parte de ella deseaba verlo desde su lado. Ann. Capítulo 9. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Los 3 días que le quedaban de estudio y entrenamiento con Miruko habían sido un infierno para Izuku, pero no lo quería de otra manera. Cada vez que ella lo derribaba, él se levantaba y pedía más, siempre decía que necesitaba trabajar el doble de duro que los demás. Ella lo empujó a sus límites una y otra vez, pero dependía de Izuku romperlos. Después de su pelea con el Hero Killer, Izuku sabía que no podía seguir siendo el mismo. Cuanto más rápido dominara sus poderes y se volviera lo más fuerte posible, más capaz sería de cambiar lo que estaba mal. Su progreso había explotado después de que se esforzó más allá de lo que pensaba que podía hacer. Sus únicos límites eran él mismo. Black Whip era del tamaño de una cuerda normal y no le causaba dolor si se concentraba en el control. Si lo empujaba, podía duplicar su grosor. Lo usaba principalmente como soporte para agarrar cosas o aumentar su movilidad, pero era increíblemente versátil e intentaba más cada día. A pesar de sus mejores esfuerzos y los consejos que le dejó Gran Torino, no había progresado en lograr que Float se activara por él. Izuku creía que podía proporcionar una ayuda desigual en todos los aspectos de ser un héroe, pero no podía activarlo. Todo lo que intentó terminó en fracaso. Contuvo la respiración, saltó ligeramente y trató de detener su avance incluso bajo la supervisión de Miruko. Había saltado del techo para intentar forzar su activación, al final se había atrapado con Black Whip antes de que pasara algo. Lo frustraba enormemente, pero también sabía que hacer demasiado podría obstaculizarlo. Sin embargo, sintió que su confianza se fortalecía con cada fracaso, lo que significaba que aún había más que aprender y mejorar. Su confianza en sí mismo mejoraba cada vez que Miruko le hacía un cumplido, aunque fuera pequeño, como cuando mencionó su habilidad para cocinar mejorada. Después de vivir tanto tiempo con personas que le decían que no era bueno en nada y que no valdría mucho, que alguien creyera en él ayudó mucho. Olmig y otros lo habían felicitado y creído en él, pero ya fuera por su cambio de mentalidad o por algo sobre la misma Miruko, cada vez que ella lo felicitaba, él lo sentía genuinamente y le creía cada palabra. Izuku nunca había sido bajo, después de todo tenía una estatura promedio, pero todo el aumento de dieta y entrenamiento ayudó inmensamente, como cuando había crecido y mejorado con el entrenamiento de Olmig. El de Miruko lo había ayudado tanto, había crecido una pulgada sólida colocándolo cómodamente en 5-6, y todo su músculo abultado había sido refinado y definido. Su fuerza había aumentado desafiante, junto con sus otras habilidades básicas. Miruko se había asegurado de eso, pero sus músculos habían ganado su forma. Olmig había hecho que su cuerpo pudiera manejar One for All al aumentar su volumen lo más rápido posible. Miruko había tomado lo que había allí y lo había cincelado, lo había comparado con el viejo mito de los dioses griegos. Era grande pero increíblemente definido. Toda la moderación y el control de sus entrenamientos habían aumentado su flexibilidad y los músculos de sus piernas estaban bien utilizados. Antes, donde sus patadas habían sido lineales y fáciles de detectar, Miruko se había mantenido con él repetidamente hasta que completó su estilo. También se había mezclado en varias artes marciales para enseñarle a luchar correctamente, en lugar de balancearse salvajemente con toda su fuerza detrás de cada movimiento. Había logrado aumentar su control sobre One for All a un 10% constante, podía potenciar brevemente hasta un 15 o 20% para varios movimientos, sin romper su cuerpo. El aumento de poder le permitió disparar pequeñas balas de aire con sus movimientos y patadas. Miruko había dicho que estaba orgullosa de su progreso. Izuku se dio cuenta de algo con mayor claridad cada vez que su confianza aumentaba. Tenía sentimientos por Miruko, no iría tan lejos como el amor, pero no tenía idea de qué hacer con la realización. Varios pensamientos diferentes habían pasado por él. El primero era la diferencia de edad, lo había pasado bastante rápido. El siguiente era lo que dirían su madre Olmig. A partir de ahí, la realidad de sus posiciones se puso en duda y se preguntó qué pensaría el mundo, qué pasaría si el proero número 7 comenzara a salir con un aero de la escuela secundaria en entrenamiento. La decisión final que tomó después de que todos los pensamientos se resolvieron fue que no importaba, no lo forzaría, ni huiría de él, en cambio dejaría que sus sentimientos siguieran su propio curso. Izuku no tenía idea de lo que Miruko pensaba de él a lo largo de esas venas, pero quería saber si podían hacer que algo funcionara.
Al principio, cuando los sentimientos habían surgido, Izuku creía que eran nerviosismo y admiración, como lo que había sentido hacia Uraraka. Sin embargo, cuanto más persistían, se dio cuenta de que no se comparaba, su cuerpo reaccionaba diferente y su corazón se aceleraba mucho más. Quería tener miedo de los sentimientos, pero solo porque sabía que esa sería la respuesta más fácil. Nada significaba nada si Miruko no se sentía de la misma manera que él, pero no importaba cuánto lo hubiera intentado, era incapaz de leerla. Sabía que ella lo quería, la suavidad que veía en sus ojos de vez en cuando le decía eso, pero si se extendía más allá de ser su estudiante, no podía decirlo. El miedo fue lo más grande que lo detuvo, estaba total y absolutamente asustado de lo que sucedería. Como los sentimientos eran nuevos para él, no sabía cómo manejarlos. Sentía como si se estuviera ahogando lentamente en una habitación que continuaba inundando. Cuanto más crecían sus sentimientos, cuanto más intentaba dejarlos a un lado o fingir que no existían, peor sentía el dolor en el pecho cuando Miruko hacía algo que la hacía querer. Recientemente habían terminado su último almuerzo juntos. Mientras Izuku se preparaba para una pelea, ella le había dicho que sería el último para confirmar su crecimiento antes de que tuviera que empacar, y era hora de despedirlo en el tren y regresar a su educación normal. Izuku se animó tanto como pudo, pero también sintió una tristeza al sentarse. Juntos se encontraron en la sala de entrenamiento y luego comenzaron a intercambiar golpes rápidamente sin previo aviso. Sabía que Miruko mantenía su nivel a la par con él y fácilmente podría vencerlo, pero el combate seguía yendo bien. En su opinión, ella lo había derrotado cada vez, y él estaba decidido a sorprenderla de alguna manera al menos una vez. Los golpes y patadas se intercambiaron en rápida sucesión, se había creado un breve lapso e Izuku, capitalizado, encontró sus manos colocadas firmemente en el suelo soportando su peso mientras atrapaban la cabeza de Miruko entre ellas. Sus pechos se presionaron uno contra el otro mientras Miruko estaba de espaldas mirando hacia el techo. Izuku la tenía inmovilizada debajo de él en el suelo y solo un pie separaba sus labios. Miruko. Muchas otras palabras querían cruzar sus labios, pero todo lo que había logrado era su nombre. Mientras se miraban el uno al otro, ninguno de los dos se movió mientras sus cuerpos generaban calor. Aplastados, tenía miedo de moverse o hacer cualquier cosa. Izuku trató de leer sus ojos en busca de alguna respuesta para lo que realmente quería hacer, pero estaban en blanco como si fuera un caracol. Izuku se movió hacia abajo y tenía la intención de presionar sus labios en un tierno beso. Llámame Rumi. Apoyó la cabeza en su hombro y sus brazos rodearon la parte superior de su espalda. Mientras lo abrazaba, Izuku sintió que su mundo se dividía en dos direcciones muy diferentes. Por un lado, sintió que habían avanzado y podrían ser por su nombre de pila su corazón, sin embargo, se sentía como si se le estuviera arrancando físicamente del pecho lentamente. Entonces llámame Izuku. Ignoró las lágrimas que fluían lentamente y disfrutó de su calor antes de que se fuera. En el fondo sabía que volvería a la escuela y las cosas cambiarían una parte de él, sin embargo, había esperado que pudieran quedarse en ese momento para siempre y que nada cambiara. Miruko había experimentado y enfrentado muchas cosas en su carrera como héroe, pero el pesado silencio de su último día con Izuku se cernía sobre su cabeza. Interactuaron como si fuera cualquier otro día mientras él preparaba el almuerzo para ellos, pero había una diferencia que pesaba sobre ella. Sentía como si un peso físico de finalidad se cerniera sobre sus hombros en cada acción entre ellos. El orgullo por lo que había logrado y en lo que se había convertido en la corta semana que había estado bajo su mando era evidente para ella. Otro sentimiento más profundo permanecía bajo la superficie, pero lo cerró con cuidado y tiró la llave cada vez que aparecía. Sabía lo que era en el fondo, pero las implicaciones de lo que podía causar eran demasiado profundas. Rumi tenía muy poca, más bien ninguna experiencia, con sus circunstancias actuales, pero también sabía que no podía enfrentarlas. Una parte de ella cuestionó qué sería tan malo en reconocer lo que estaba sintiendo. Después de todo, ambos ya habían compartido mucho más entre ellos de lo que esperaban. Sin embargo, la otra mitad se escapó porque tenía miedo de lo que significaría si los aceptaba. El miedo a lo desconocido era una pesada carga de soportar, sin ninguna garantía de que el sentimiento fuera mutuo, no podía hacerlo. Su comida fue inhalada con bastante rapidez en su prisa por ignorar los pensamientos y sentimientos que se arremolinaban a su alrededor. Ella le dijo a Izuku que tendrían su último combate y que él mostraría los resultados de su entrenamiento con ella. Tal vez si peleamos puedo dejar todo esto a un lado y resolverlo con mis patadas. Mente que Rumi cerró todo bien y se paró frente a Izuku. Ella esperó a que él cargara contra ella primero, pero ambos esperaron a que el otro diera el primer paso. Cuando ninguno de los dos se movió, en el mismo momento tácito cargaron hacia adelante y se encontraron puño con puño. Su fuerza, incluso cuando aumentaba, no fue suficiente para empujarla hacia atrás, pero Miruko sintió una presión definida presionando contra su puño.
lo mejor que pudo. Miruko se mantuvo en su nivel de habilidades, pero al igualar su poder, se dio cuenta de cuánto había crecido. Algunos de sus movimientos la habían hecho esquivar seriamente para que no recibiera el golpe. Ella lo había limitado a su habilidad básica de mejora One for All, pero con cuanto había mejorado, la velocidad y el poder de Izuku no estaban destinados a ser subestimados. Sus movimientos eran mucho menos lineales que cuando había llegado. Miruko estaba orgullosa de todas las patadas poderosas y bien dirigidas que le enviaba. Ella esquivó, bloqueó y contrarrestó cada movimiento que él lanzaba en su camino. Casi se sentía como si se estuviera volviendo loco, pero vio más allá de eso. Una patada giratoria dirigida a su hombro fue lanzada con una repentina y espantosa velocidad mientras ella se agachaba debajo de ella. Pateó desde el suelo y rebotó alrededor de la habitación para ponerse detrás de Izuku mientras renovaban una pelea de puños y patadas con mayor intensidad. No la estaba forzando, pero Miruko sintió que un sudor genuino comenzaba a acumularse mientras se esforzaba y ponía más esfuerzo en la pelea. La pelea duró casi 30 minutos, y ninguno de los dos había asestado un golpe decisivo, pero ambos tenían algunos moretones y el labio de Izuku estaba sangrando. Cuando bajó particularmente fuerte en un ángulo malo en uno de sus aterrizajes, una punzada de dolor subió por su pierna. Empujó el dolor, pero en el momento en que parpadeó para alejar el dolor, Izuku se había borrado mucho más rápido que nunca y barrió sus piernas. Se esperaba dolor, pero cuando Miruko golpeó ligeramente el suelo con la espalda, estaba ocupada mirando los grandes ojos verdes a un pie de distancia de ella. El orgullo brotó debajo de la superficie, pero Miruko sabía que el calor que venía de su pecho no era solo del cuerpo de Izuku, inmovilizando el suyo. A pesar de sentirse un poco amargada por su pérdida, Rumi estaba bastante incómoda con lo cómoda que se sentía al estar tan cerca de Izuku. Su cuerpo era cálido y duro contra el de ella, pero también suave y parecía moldearse perfectamente contra ella. Miruko. Su voz tenía algo inidentificable en su tono, pero envió un rayo a través de ella. Ella supo en ese momento, mirando profundamente a sus ojos verdes, lo que quería, pero también sintió que no era suyo para tomarlo. Su cuerpo traicionó su mente cuando sus ojos se cerraron y sus brazos se envolvieron alrededor de la parte superior de su espalda en un abrazo. Llámame Rumi. Había tantas otras cosas que quería decir, pero no podía afrontar lo que significaría aceptarlas. Quería desesperadamente saber qué podría ser más, pero su mente no dejaba de darle dudas. Soy un cobarde. Miruko disfrutó del calor mientras podía antes de que terminara, y se separaron cuando Izuku se puso de pie. Él le ofreció una mano y ella la tomó. Cuando le preguntó si su tobillo estaba bien, ella le dio un ligero giro. Lo había torcido con la forma en que había aterrizado, pero no había ninguna lesión grave, por lo que se alejó caminando. Por ahora, no tengo nada más que enseñarte. Antes de que te vayas, ve a buscarme tu disfraz de héroe. Izuku la miró divertido, pero ella le dijo que lo entendiera y luego se reuniera con ella en su oficina. Corrió para hacer lo que ella le pedía mientras Rumi se dirigía lentamente a su oficina mientras su pecho estaba dolorosamente contraído. Una vez que le entregó el atuendo, ella lo tomó y le dijo que empacara sus cosas mientras trabajaba en algo. Era un hecho poco conocido, ya que no mucha gente conocía pequeños detalles sobre ella, pero Rumi tenía muchas aficiones relacionadas con el diseño. Sacó un kit de costura junto con una aguja e hilo amarillo grueso. Cuando terminó su trabajo, una luna creciente amarilla bien cosida e inconfundible que recuerda a la que usaba en su disfraz, se colocó en el disfraz de Izuku. Era solo del tamaño de un puño, no tan grande como el que cubría todo su pecho. Sin embargo, una vez que Izuku lo usó y estaba disfrazado, la luna estaría ligeramente fuera del centro de su pectoral izquierdo, justo donde estaba su corazón. Miruko ató el hilo y cortó el sobrante, admiró su trabajo y el dolor que le apretaba el pecho había vuelto. Izuku la había cambiado en la corta semana que había estado allí. Estaba contenta de haber experimentado todas las cosas nuevas que le había mostrado. Sin embargo, en el fondo, en el momento en que supo que él se marcharía, su miedo se había asentado en cada fibra y ella lo apartó lentamente. Era parte de la razón por la que había huido de los nuevos sentimientos que experimentaba a cada paso. Se sentía cómoda con las cosas como estaban. Todo lo que era nuevo para ella era algo de lo que tenía un profundo sentimiento de necesidad de huir. No podía explicarlo, pero no podía afrontar lo que era nuevo para ella. Cuando Izuku vino a recuperar su disfraz, ella había terminado y su bolso estaba empacado y listo para partir. Verlo listo para irse envió un doloroso rayo a través de su pecho, pero Miruko lo golpeó y le presentó su disfraz. Izuku lo tomó y miró a la luna con reverencia, se inclinó y le dio las gracias mientras le decía que lo usaría con orgullo. La verdadera finalidad comenzó a establecerse. Rumi quería decir algo antes de que Izuku hablara de repente. Si estás dispuesta, Rumi, me vendría bien tu consejo. Hay una situación que he estado evitando y de la que he estado huyendo por un tiempo, pero sé que está destinada a resurgir pronto.
Escuchó mientras él le contaba su historia sobre el descarriado enemigo Katsuki Bakugo, por lo que le dijo y lo poco que sabía del chico del festival deportivo, estuvo de acuerdo en que no pasaría mucho tiempo antes de que se produjera un enfrentamiento entre los dos. Pasaron por ella pensamientos de lo que podría decirle, sinceramente no tenía respuestas, nunca había tenido un dilema personal en la misma línea que enfrentaba a Izuku, de cualquier forma que pudiera, quería ayudar, pero ninguna respuesta estaba clara. Sin embargo, un momento perdido de claridad la golpeó cuando un pensamiento la atravesó. Debería decirle lo que me gustaría poder decirme a mí mismo. Miruko asintió con la cabeza antes de mirar a Izuku y pasar su pensamiento. No eres la misma persona que solías ser, no necesitas huir de tus problemas. Enfréntalo y enfréntalo primero antes de que se convierta en otra cosa. Si lo enfrentas primero, antes de que tenga la oportunidad de frente a usted, la situación debería resolverse por sí sola con el tiempo. Miruko estaba orgullosa de sus palabras, pero se la comieron por dentro. Soy tan hipócrita, no puedo enfrentar mis propios miedos y problemas y ellos se están escapando de mí. Una punzada de culpa la carcomió, pero la rechazó con su trabajo hecho y el estudio del trabajo oficialmente sobre Miruko. Caminó con Izuku a la estación de tren. Como acordaron, ninguno de los dos dijo una palabra, y cuando Izuku subió al tren, se paró frente a las puertas y la miró fijamente. No podía moverse, tenía los pies clavados en el suelo, pero quería desesperadamente hacer algo, cualquier cosa. Algo dentro de ella anhelaba llamarlo, detenerlo, hacer cualquier cosa. En cambio, vio como las puertas se cerraban y una mirada de dolor parecía asentarse en su rostro. Ociosamente se preguntó cómo sería el de ella. Con un silbido, el tren arrancó y un profundo anhelo se instaló en su corazón, casi como si un pequeño agujero hubiera quedado vacío y vacío. Un pequeño ping llegó a sus oídos y miró hacia abajo para ver su teléfono iluminado. El número no fue uno que reconoció de inmediato, pero una vez que lo hizo, su corazón latió ligeramente. Cuando el vacío se encogió ligeramente con todo lo que había sucedido, se había olvidado de que le había dado a Izuku su número personal. Espero que nos mantengamos en contacto y les agradecemos por el estudio de trabajo. Fue mucho más de lo que podría haber esperado y no puedo expresar lo agradecido que estoy por todo lo que hicieron por mí. El mensaje fue breve, pero el dolor disminuyó levemente cuando una sonrisa adornó su rostro y ella respondió. Izuku pasó su único día de recuperación en casa antes de que comenzaran las clases. Un poco aturdido, habían pasado muchas cosas en su estudio de trabajo con Miruko, pero el dolor en su pecho desde su partida no había detenido su dolor. La única vez que se desvaneció fue cuando su teléfono se iluminó con su nombre y una pequeña sonrisa adornó su rostro. Descubrió que a pesar de que solo eran mensajes de texto, podía entender perfectamente a Rumi y lo que ella estaba tratando de decirle a través de sus mensajes de texto. La conversación fluyó con facilidad y se dio cuenta de que no habían compartido mucho más que cosas sobre ser un héroe durante su estudio de trabajo. En el único día desde que se fue, sintió que la conocía como persona y amiga más por sus mensajes de texto que por lo que había aprendido mientras estaba con ella una semana entera. Parecían hablar de cualquier cosa y de todo, pero las conversaciones nunca se volvían aburridas o aburridas. Su sonrisa, que iluminaba una habitación cada vez que sonaba su teléfono, no había pasado desapercibida para su madre. Cuando ella le preguntó al respecto, Izuku encerró por un momento antes de contarle su consejo. No más correr bien. Si puedo confiar en Rumi, puedo confiar en mi mamá. Quizás no todo de inmediato, ya que no quiero ponerla nerviosa, pero se le debe la verdad. Izuku le dio una amplia sonrisa y la llevó a un cálido abrazo. Tengo muchas cosas que quiero decirte, mamá, pero el lugar más fácil para comenzar es que me di cuenta de que estoy enamorada de alguien. Vio que sus ojos se agrandaban mientras pequeños parches de lágrimas por ella comenzaban a brotar. Oh, mi bebé está creciendo, estoy tan feliz. ¿Es esa chica Uraraka de la que eres amiga? Hablas mucho de ella, suena como una linda jovencita. Izuku soltó una risita y se frotó la nuca, en lo que se dio cuenta que era un hábito nervioso. Miruko había fortalecido enormemente su confianza en sí mismo, pero algunas cosas se quedaron. No, en realidad es el héroe bajo el que tenía mi trabajo de estudio, Rabitero. Miruko. La confesión le había resultado fácil y el reconocimiento verbal de sus sentimientos lo hizo sentirse más ligero. Miró a su madre y ella pareció congelada en sus pensamientos. Ella parecía estar pensando en lo que dijo mientras se procesaba. Eso no es lo que esperaba. Izuku sintió sus brazos apretarse alrededor de él mientras lo abrazaba más fuerte y lo miraba con orgullo. Todavía estoy feliz por ti, Izuku, estás creciendo y experimentando tantas cosas nuevas. Si eres feliz, entonces es como ya te dije, te apoyaré completamente, solo prométeme de nuevo que no me obligarás preocupación.
Izuku se alegró de su aprobación, pero lo que le pidió fue difícil. Seguiré haciendo todo lo posible para no preocuparte, ya he pasado de la parte de romperme los huesos, pero es posible que quieras sentarte. Suavemente liberó a su madre de su abrazo y respiró hondo. All Might me dijo que cree en mí y confía en mi juicio. No quiero que corra ningún peligro, pero tiene derecho a saberlo y no preocuparse. No todo sobre All for One, pero no más mentiras ni encubrimientos. Su resolución se armó de valor y colocó una mano reconfortante sobre la de Inko mientras ella lo miraba con preocupación. Es hora de que te diga la verdad, mamá, la verdad sobre mí y All Might. Sobre lo que significa llevar mi Kirk y cómo lo desarrollé de repente. El verdadero nombre de mi Kirk es One for All. Sin ningún lugar mejor que el principio, Izuku saltó al fondo. Inko tenía muchas preguntas para Izuku, pero a pesar de cómo él creía que ella reaccionaría, ella lo había recordado mayormente en silencio y escuchado cuando salían a la luz cosas que no entendía. Se detenía brevemente y él le contestaba después de que todo terminó. Se quedó en silencio antes de que una sonrisa llorosa se extendiera por su rostro. Estoy preocupado y nervioso, pero debes estar increíblemente feliz. Tu ídolo número uno creyó en ti e incluso te dio su poder. Siempre me preocuparé, ese es el trabajo de las madres, pero quise decir lo que dije con todo lo que tengo. Te apoyaré, y persigues tu sueño. Izuku se había echado a llorar junto con su madre, y habían compartido un abrazo que tanto necesitaba. Había sacado a relucir viejas heridas del pasado cuando trató de disculparse por las palabras que había dicho hace tanto tiempo. Izuku solo le dijo que la había perdonado durante mucho tiempo y se abrazó más fuerte cuando la distancia entre ellos durante tanto tiempo sobre su falta de Kirk finalmente se cerró. Juntos habían preparado la cena cuando Izuku le pidió que le enseñara algunas de sus recetas. Se había encariñado bastante con la habilidad después de que Miruko le hiciera cocinar todas las comidas, y estaba ansioso por aprender más. Después de que pasaron la cena y lavaron todos los platos, Izuku levantó algunas pesas y ejercitó sus músculos mientras reflexionaba sobre cómo enfrentaría a Akatsuki mañana. Su teléfono zumbó a su lado cuando vio aparecer el nombre de Rumi. Se le ocurrió una sonrisa mientras miraba para ver su mensaje. Fue breve, pero envió una sensación de pavor que lo recorrió al recordar el incidente cuando el asesino de héroes ingirió su sangre. ¿Mencionaste la habilidad de tu Kirk para ser transmitido? ¿Es solo por elección? ¿Qué pasa si robé algo de tu admin y me lo comí? ¿Ofa me transferiría? La pregunta lo golpeó con fuerza y se encontró erguido mientras llamaba a All Might sin pensarlo. Es un poco tarde, el joven Midori ya es algo. Sus palabras fueron interrumpidas cuando Izuku habló con fuego de incursión. All Might. El Hero Killer se comió mi sangre, de repente tiene One for All. Rumi pensó de pasada. Pero luego lo pensé y ahora me estoy volviendo loco, siento que te fallé. Continuó y divagó antes de que All Might le gritara que detuviera sus tonterías y se calmara. Escuché los conceptos básicos de Gran Torino, y desafiante quiero ver a este Black Whip y cualquier otro progreso que hayas hecho. La verdad es que pensé que ya le habrías preguntado sobre eso. Sí, One for All tiene la habilidad ser transferido, pero todo está de acuerdo con la voluntad de los portadores. La versión simple, si lo desea, es que One for All se puede entregar a la fuerza a otro, pero no se puede tomar a la fuerza, por eso es el arma definitiva contra All for One. Fue un poco más profundo para Izuku sobre el asunto. Con sus miedos sofocados y la curiosidad en su punto máximo, Izuku hizo algunas preguntas más antes de prometer ver a All Might mañana. Su crisis evitó que Izuku le diera una rápida respuesta a Rumi antes de decirle que volvería a hablar mañana y se dirigió a su cama para dormir. Se despertó con una ligera inquietud por el día siguiente, pero Miruko le había regalado sus palabras y confianza. Su viaje en tren a la escuela todavía estaba lleno de personas que lo reconocieron del festival, y eso trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Incluso si solo se trataba de unas pocas personas aquí y allá, fue agradable sentir cierto reconocimiento por sus esfuerzos y trabajo. Se cruzó con varios estudiantes de camino a clase, pero aún era bastante temprano. Algunos de sus compañeros de estudios lo saludaron y otros lo observaron mientras pasaba, como si pudieran sentir una diferencia en él. Del festival vio a Shinzo en un pasillo y le lanzó una sonrisa amistosa que fue correspondida con una pequeña sonrisa y asentimiento de reconocimiento. Finalmente, la puerta de su clase apareció a la vista y la sensación de vacilación regresó. Abrió la puerta y algunos de sus compañeros ya estaban allí. La mayor parte de la discusión fue sobre los estudios de trabajo, pero todos lo miraron cuando entró por la puerta. Normalmente se habría encogido un poco, pero ya no era el mismo de antes. Kirishima y Kaminari se estaban burlando del cabello de Bakugo, y Tenya y Shoto estaban juntas en la parte de atrás.
Varios amigos se acercaron rápidamente a Izuku y le preguntaron sobre su estudio de trabajo, pero él los saludó a la ligera y dijo que se lo diría más tarde. Caminó hacia adelante con determinación y puso su mano sobre el hombro de Katsuki. Su cabello, del que se estaba quejando de estar atascado en un estado aplanado, apareció con una explosión y un labio rizado lo saludó. Necesitamos hablar. La mirada fue ignorada y él rechazó sus viejos miedos, ya no era el mismo o restaurarían lo que alguna vez tuvieron como viejos amigos de la infancia, o surgiría algo nuevo cualquiera que sea el resultado. Izuku terminó de correr, era hora de enfrentar sus problemas. Capítulo 10. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Cualquier conversación que pudiera haber tenido lugar fue silenciada mientras los dos chicos se miraban fijamente. Se quedaron en silencio mientras Bakugo apartaba la mano de Izuku de su hombro y se ponía más alto, aunque solo fuera unos centímetros. Izuku había esperado indignación o enojo, y mientras estaba allí, también notó que Katsuki todavía estaba bastante bajo. Vámonos, dijo Katsuki por encima del hombro. Se apresuró a seguirlo y terminar su discusión antes de que comenzara la clase en 15 minutos. Una vez que estuvieron fuera del salón de clases, Katsuki continuó caminando hasta que se detuvo en un pasillo apartado. Se miraron y se quedaron en silencio hasta que Bakugo levantó la voz. Hablar. Él dijo. Izuku tomó eso como su señal y soltó el aliento mientras se mantenía erguido. Ya te dije esto, pero lo diré de nuevo. Todo lo que dije sobre no competir contigo, lo retiro. Ya terminé de esconderme en tu sombra y acobardarme, ambos estamos apuntando a ser el mejor héroe. A partir de ahora somos iguales y rivales, te derrotaré con mi poder. La ira que esperaba finalmente estaba allí con toda su fuerza. Maldita sea, estúpido nerd, eras un guijarro en mi camino. ¿Cómo diablos se supone que voy a destruirte cuando ya ganaste? Izuku miró en estado de shock por eso. Kacchan, ¿qué estás? Fue interrumpido. Cállate. Mierda, 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 ¿dónde me equivoqué? Se supone que el mejor héroe nunca pierde, siempre gana, así que, ¿cómo perdí yo contra ti, maldito Deku? Una respiración profunda pasó a través de Izuku. Necesitaba mantener la calma y hablar sobre esto con Bakugo si alguna vez querían cerrar. ¿Alguna vez te he dicho mi imagen de la victoria, eres tú, Kacchan? Desde que éramos jóvenes siempre te he admirado. No sé cómo o cuándo tuviste la idea de que te estaba mirando con desprecio, pero no lo era. Durante mucho tiempo admiré todo sobre ti, quería ser como tú. Sus palabras salieron en una tranquila y fría verdad que flotaba en el aire. Bakugo miró cerca al borde de las lágrimas mientras se desplomaba. Entonces, ¿dónde me equivoqué? Si era mucho mejor que tú, ¿por qué perdí? ¿Estaba mal mi ideal? El mejor héroe siempre debería ganar, sin importar las probabilidades. ¿No debería? Izuku podía sentir el dolor en su mirada mientras sangraban sus sentimientos el uno hacia el otro por primera vez. No estabas equivocado, y yo tampoco creo que yo tuviera razón. Recientemente he visto y me han lanzado muchas mentalidades diferentes. Lo que aprendí es que necesitas poder y determinación para respaldar tus creencias. Pero si yo simbolizara al héroe que salva a todos, y tú al héroe que siempre gana, entonces ¿por qué no podemos estar los dos juntos? Ambos podemos ser los mejores héroes que siempre ganan y rescatan a todos. No quiero pelear contigo más, Kacchan, quiero ser como alguna vez fuimos. Antes del orgullo, antes de la arrogancia, antes de los ideales, ¿no podemos simplemente ser amigos trabajando juntos hacia nuestras metas? ¿Rivales que se empujarán mutuamente para ser mejores y siempre dar lo mejor de nosotros? Izuku desnudó su corazón con su último empujón para recuperar a su amigo. Katsuki estaba en un silencio sepulcral mientras asimilaba todo. Había estado pensando y atrapado en el mismo tema durante tanto tiempo que no sabía cómo dejarlo pasar. Sinceramente, no había una razón en contra de lo que decía Izuku. Katsuki gruñó al pensar en algo similar que Besgeanist también le había dicho. Sin embargo, una cosa aún estaba sin resolver. ¿Qué hay de ese poder prestado sobre el que me mintió? Izuku respiró hondo, pero con mucha sutileza, por lo que no alertó a Katsuki. Sabía que eventualmente surgiría. En un momento incluso podría haberle dicho. Sin embargo, como estaba ahora, Izuku tenía un grupo de apoyo y alguien en quien confiaba profundamente y con quien ya había compartido su secreto. A decir verdad, así fue como me sentí, no sabía qué más decir sin que sintieras que te había mentido. Sin embargo, con más tiempo para estudiar y aprender cómo funciona mi Kirk, ya no me siento así. Te dije que mi poder fue prestado y alguien más me había dado mi poder porque era fiel a mí. Poco después de ese encuentro que tuvimos con el villano del fango, conocí a un héroe herido. Me había visto precipitarme en la situación y me dijo que era el verdadero espíritu de un héroe lo que estaba buscando.
Como héroe retirado, había sido delegado como entrenador personal. Cuando le hablé de mi sueño de ingresar a la UA, a pesar de ser un Kirkles, se sintió inspirado. Con su conocimiento, me entrenó para ser tan físicamente capaz de manejar el examen como pude. Fue durante ese tiempo que mi Kirk despertó. Los médicos creían que yo era Kirkles, pero no lo era, ya que nunca había trabajado mucho. Antes de que mi cuerpo no fuera lo suficientemente fuerte para manejar mi Kirk, se estaba protegiendo a sí mismo. Una vez que mi Kirk despertó, inicialmente pensé que era un potenciador de fuerza, así que lo disparé a máxima potencia todo el tiempo y me rompí los huesos. Ahora que he tenido tiempo para trabajar con él, aunque he aprendido lo que realmente es. Mi cuerpo produce una energía que puedo dirigir para interactuar con mi cuerpo de diversas maneras. Sinceramente, estoy bendecido. Lo que es solo un Kirk parece muchos debido a su habilidad única. No creía que fuera digno de ese poder y sentí que me lo había dado mi entrenador. Has tenido toda tu vida para aprender lo que estoy poniendo en práctica ahora. Así que, continuaré para crecer y ser más fuerte. Me gustaría hacer eso con mi amigo a mi lado. ¿Podemos volver a cómo solían ser las cosas, Kacchan? ¿Podemos ser amigos de nuevo? Izuku sabía que la historia no era toda la verdad, pero se mezcló lo suficiente como para parecer sería el último bit. También le permitiría cubrir sus otros quirks otorgados por One for All. Después de todo este tiempo, al menos puedes pronunciar mi nombre correctamente, ¿verdad, Izuku? Era una oración corta, pero tenía mucho peso detrás. Sonrió cuando Bakugo levantó lentamente su puño y se lo tendió a Izuku con una pequeña sonrisa en su rostro. El gesto fue correspondido e Izuku golpeó ligeramente los puños con él mientras se sonreían el uno al otro. Es bueno tener de regreso a mi amigo Katsuki. Él dijo. Bakugo gruñó mientras sonreía y se dirigía de regreso al salón de clases lanzándole insultos. Sin embargo, el peso y el sarcasmo que solían sostener habían desaparecido. En cambio, fue la ligera broma de dos viejos amigos jugando entre ellos mientras se burlaban el uno del otro. Su salón de clases surgió rápidamente cuando entraron juntos con símiles en sus rostros. Los otros estudiantes estaban completamente atónitos y no sabían cómo reaccionar cuando entraron. Izuku se dirigió hacia su asiento con una amplia sonrisa mientras los escuchaba hablar en lo que pensaban que eran susurros. ¿Qué les pasó a ellos? Se dio cuenta de que provenía de Hiro. Mientras hablaba con Momo, Uraraka dio un ligero puñetazo mientras sus ojos se calentaban. La batalla predestinada de los rivales. Asui la miró con una inquisitiva inclinación de cabeza. Pero ya no pelean, Ochako. Su punto pareció ignorarse. La batalla predestinada de los rivales. La clase continuó sus conversaciones mientras Izuku se dirigía a hablar con Tenbia y Shoto. Antes de que comenzara la clase, ambos lo saludaron con una pequeña sonrisa mientras hablaban en susurros sobre su batalla. Quería contarles a los dos las buenas noticias una vez que volviéramos. Mi hermano finalmente será dado de alta del hospital, y tampoco podrá reanudar sus deberes de héroe, pero la sensación ha regresado lentamente a sus piernas. Lo mejor, supongo que ahora mismo no volverá a tener movilidad completa, pero mi hermano puede que algún día vuelva a caminar. Tenbia tenía una sonrisa brillante mientras transmitía la noticia. Su conversación había sido escuchada mientras toda la clase les prestaba atención. Se había notado una diferencia en el aura sutil que desprendían los tres, lo supieran o no, cada uno se mantenía un poco más alto. No puedo creer que todos estén disfrutando del tiempo que tuvieron. Las mujeres son demonios que esconden sus verdaderos colores, les digo. Mineta fue mayormente ignorada cuando la gente se apinó alrededor de Izuku. Aún no puedo creer que ustedes pelearan contra el asesino de héroes. Escuché en las noticias que fueron salvados por Miruko. Pasaron su semana bajo su derecho Deku. Eso debe haber sido aterrador. Izuku le sonrió a Uraraka y notó que un tinte rojo le llegó mientras se reía y se frotaba la nuca. Normalmente habría tartamudeado y se habría apartado, pero después de darse cuenta de que lo que sentía por ella era su admiración por su mismo sueño, le resultó fácil hablar con ella. La verdad es que la pasé de maravilla, aprendí mucho de Rumi. Ella me enseñó un montón de cosas sobre lo que significa ser un héroe. Notó que una mirada de sorpresa pasó por la clase y Ochako parecía haber sido golpeado. Rumi, ¿qué pasó exactamente mientras estabas allí? Preguntó Denki mientras se enfrentaba a la cara de Izuku con una mirada acusadora. Mineta parecía haber perdido su anterior tensión con las mujeres cuando de repente babeó frente a Izuku. ¿Ocurrió algún tipo de aventura entre maestro y estudiante? Si sus tetas eran enormes, apuesto a que te arruinó. Las chicas normales ya no lo harán, ¿verdad? Necesitas una mujer madura.
Maldito jugador, apuesto, una bofetada de la lengua de Tsuyu sonó, pero los ojos no dejaron a Izuku ya que solo se rió y continuó frotándose la cabeza. Varios ojos se alzaron ante su falta de rubor, tartamudeo o negación de la situación. No pasó nada como lo que dijiste, simplemente crecí. Tenemos pasados similares y nos hicimos amigos rápidamente, eso es todo. Ella me pidió que la llamara Rumi, así que lo hago, aunque tiene una figura heroica. Izuku se susurró lo último para sí mismo, pero aún así trajo un calor agradable a sus mejillas. La parrilla continua de los diferentes estudios de trabajo habría continuado, pero la puerta se abrió y todos corrieron a sus asientos cuando Aizawa entró. La clase procedió rápidamente mientras Aizawa dirigía a la clase sobre cuáles serían sus nuevas metas a medida que se acercaban las finales. Su parte del día pasó rápidamente mientras Izuku tomaba notas y pensaba en el progreso que había hecho. El consejo de Rumi lo había dirigido en la dirección correcta, era lento en este momento, pero había restaurado su amistad con Katsuki. El ritmo rápido continuó mientras Izuku agarraba su disfraz como le habían dicho a él y a la clase. Una vez que estuvieran vestidos, debían dirigirse a la beta de tierra para una clase especial de héroe con All Might. Después de que todos se vistieron y de un rápido viaje en autobús lleno de charlas ociosas, llegaron al recinto. Izuku notó que su clase lo miraba de forma extraña cada vez que les respondía y conversaba, pero lo dejó a un lado. Con All Might ante él, Izuku notó por primera vez que su admiración aún estaba allí, pero se sentía menos nublada. Sintió como si estuviera viendo All Might por primera vez, no como el símbolo inalcanzable de la paz, sino como su mentor y maestro. All Might les dio un resumen del ejercicio al que se enfrentarían como su primera prueba de regreso de los estudios de trabajo. Él, junto con otros 4, comenzarían a distancias iguales y correrían hacia el centro de la arena. Su objetivo era rescatar a un ciudadano angustiado en la forma de All Might. Mientras se colocaba en su posición, escuchó brevemente al resto de la clase hablar sobre quién ganaría. Tiene que ser Zero, tiene el mejor don y movilidad para el ejercicio. Debatieron de un lado a otro mientras la carrera estaba casi lista. ¿Qué hay de Mina y Ojiro? Tampoco puedes contar la movilidad de sus quirks. Ida también es una excelente opción, pero todavía está lesionado, ¿verdad? A medida que la conversación se calentaba, Katsuki sintió la repentina necesidad de defender a Izuku después de tanto tiempo de humillarlo. No descartes a Izuku, dijo que tuvo un gran desarrollo con su quirk. Los otros estudiantes e incluso Aizawa se volvieron interesados. Normalmente, Aizawa habría dejado la clase en paz con All Might y revisado las imágenes más tarde a medida que se acercaban las finales y acababan de regresar de los estudios laborales. Quería ver su progreso con sus propios ojos. Todos tenían una pregunta en la punta de la lengua que querían hacer. Sin embargo, independientemente de lo que quisieran preguntar, Katsuki no sabía más, ya que eso era todo lo que Izuku le había dicho antes de que las preguntas pudieran comenzar. Una fuerte sirena sonó como un ruido cuando All Might llamó por los altavoces. Comienzo. Todos se volvieron hacia el monitor con interés por lo que se mostraría. A menos que la situación lo requiera, debería intentar mantener a Black Whip en secreto. Sin embargo, al mismo tiempo, la definición que le di a Katsuki para mi quirk funciona a mi favor. Debería acostumbrarme a usar todo lo que tengo a mi disposición mientras estoy con mis aliados. Empiece con un 5% y ajústese a la situación. Plan en mente, Izuku se disparó hacia los techos de los edificios en el segundo en que se dio la señal. Se disparó desde varias superficies y rebotó hacia los techos. Mientras observaba su entorno había muchas superficies resbaladizas y pequeñas tuberías en las que fácilmente podía perder el equilibrio, pero había practicado con Rumi sobre cómo maniobrar mejor. Al no ver nada que considerara un obstáculo, Izuku aumentó su poder al 10% a medida que aumentaba la electricidad verde. Disparó al doble de su velocidad, aumentando así la ventaja justa que ya tenía mientras miraba a su alrededor para determinar dónde estaba All Might y, por lo tanto, el objetivo. Aparecieron a la vista. Izuku vio una tubería frente a él en ángulo justo para su plan y deliberadamente se la quitó con su ángulo y velocidad de caída calculados, ató a Black Whip a la tubería y se lanzó directamente a la meta. Cuando aterrizó, fue a alcanzar la meta antes de detenerse. Cuando miró a su alrededor, notó que All Might estaba dentro de un cubo transparente que parecía estar hecho de vidrio alrededor de los pies de Izuku. Notó 5 pequeñas hendiduras separadas que parecían placas de presión. Se alejó del vaso y subió al plato. Mientras lo hacía, una pequeña luz verde brilló a su alrededor. Entendiendo el concepto general detrás de lo que estaba sucediendo, se paró en el plato y esperó la llegada de sus compañeros de clase. Cuando aparecieron uno por uno, primero le hicieron preguntas una tras otra antes de que él les indicara que se subieran a un plato y esperaran. Después de que todos llegaron y todos los platos se pisaron el vidrio, All Might dejó escapar un sonido y se abrió alrededor de todos ellos. Bien hecho, héroes, esta es una buena lección. Es cierto que cada uno debe crecer y usar sus propias fortalezas.
Pero no olviden que los verdaderos héroes trabajan con quienes los rodean para lograr un objetivo común. Olmig sonrió y dio un pulgar hacia arriba a sus estudiantes y les dijo que descansaran mientras llamaba al siguiente grupo con los demás fuera, le susurró en voz baja a Izuku. Apenas te reconocí allí, joven Midoriya. Sigue con el excelente trabajo, puedo ver que estás progresando rápido. Izuku tomó las palabras con orgullo mientras se alejaba con sus compañeros de clase. Lo bombardearon con preguntas, pero él estaba feliz de responder, el peso que solía sentir a su alrededor se alivió y todos estaban en pie de igualdad como aspirantes a héroe. Siempre ponía más peso sobre sus hombros de lo que pensaba, pero con su mayor confianza levantaba más cada día. La clase terminó rápidamente e Izuku regresó a su salón de clases mientras repasaba sus nuevas habilidades. Todos quedaron tremendamente impresionados con su cambio de comportamiento y con su crecimiento. Mineta hizo otro comentario que fue ignorado, pero sus palabras se enfocaron en la luna creciente a plena vista que se muestra con orgullo en el pecho de Izuku. Se enorgullecía inmensamente del símbolo que se le concedió llevar y se pasó la mano por encima. Con el día casi terminado y las clases terminadas, Aizawa les dijo que estudiaran para todas las pruebas finales que recibirían. Discutieron entre ellos sobre los temas en los que iban por delante y en que otros necesitaban ayuda. Momo ofreció un estudio en grupo para ayudar a quienes querían su ayuda. Izuku intervino rápidamente y le preguntó si tenía suficiente espacio para albergar a toda la clase. Ella rompió en una ovación encantada y sostuvo los puños frente a su pecho mientras exclamaba que sí. Luego, Izuku sugirió que podrían realizar una sesión de estudio para toda la clase y cualquier pregunta que tuvieran las personas podría responderse en grupos. Eso permitiría a todos trabajar juntos, pero también dividirse en grupos según el tema en el que necesitarían ayuda. Todos estuvieron de acuerdo con la idea a pesar de algunas quejas de Bakugo. Con todos de acuerdo juntos, se establecieron varios días y horarios para reunirse en la casa de Momo para sus sesiones de estudio. Tener una perspectiva diferente de su batalla con el asesino de héroes le ofreció a Izuku una visión más clara de sus compañeros de clase. Sin contar a Mineta, ya que realmente no lo entendía, Izuku podía decir que todos estaban en camino de convertirse en grandes héroes. Sin embargo, cada uno de ellos, incluido él mismo, tenía cosas en las que necesitaban trabajar. La única a la que pudo intentar ayudar en el momento dado que notó fue Momo. A pesar de su gran inteligencia, había notado que su confianza desde el comienzo del año había disminuido. Nezu se sentó en silencio en su oficina mientras miraba las imágenes del entrenamiento de héroe de la clase 1, se alegró de ver la mejora, aunque gradual, en todos los estudiantes, pero sus ojos se centraron en Izuku. Se le escaparon unas risitas un poco locas mientras bebía un poco de té y veía terminar el clip. Retuve todas las ofertas del festival deportivo para Izuku porque creía que Gran Torino se acercaría, y lo hizo, pero pensar que también recibiría una oferta de Miruko, no esperaba eso. Sin embargo, parece que fue una excelente elección enviar su oferta, ha mejorado enormemente en el poco tiempo que estuvo con ella. Nezu se rió en silencio para sí mismo. Cerró levemente la computadora portátil que estaba reproduciendo el metraje y volvió a mirar los papeles en su escritorio. El que miró durante varios momentos antes de cepillarse hacia un lado estaba ligeramente etiquetado en la parte superior, dormitorios. Nezu sabía que todavía no era el momento para esa idea y, en cambio, se centró en las otras cosas que tenía delante antes de que alguien llamara a su puerta. Entrar. Un miembro de su personal le dijo que era hora de su reunión programada. Saltó de su silla y se dirigió hacia la habitación. Una vez que entró, Aizawa tomó el enfoque central y el control mientras propuso sus cambios actualizados y planificados para las pruebas finales. Nezu estuvo de acuerdo en que con los villanos cada vez más concentrados y audaces, se necesitaba un cambio. Miruko sintió que sus días pasaban rápidamente en un vacío tunelizado. Pensó que una vez que Izuku se fuera, las cosas finalmente volverían a la normalidad, y así fue, solo que ella ya no era la misma. Incluso si sus días lo eran, le dolía el pecho cada vez que pensaba en él y solo disminuía cuando enviaba o recibía mensajes de texto de él. Los días eran borrosos, porque se dio cuenta de que con Izuku desaparecido, aparentemente se había vuelto insensible a todo lo que la rodeaba. No interfirió con su trabajo, pero le resultó más difícil sonreír honestamente como Imari le había señalado. Se encontró una vez más, deslizándose completamente hacia la personalidad de Miruko, el héroe rudo y duro. Esa era ella, pero en el fondo tampoco lo era. Con Izuku desaparecido, descubrió que quería hacer más cosas que normalmente consideraría femeninas. Antes no había pensado mucho en su apariencia exterior, pero se había preguntado cómo se vería con un vestido. Cada vez que surgía un pensamiento, se daba cuenta de que era una pregunta que también quería la respuesta de Izuku.
Sí, tenía curiosidad por saber si se vería bien con un vestido, pero estaba más interesada en si Izuku pensaría que se veía bien. Cada vez que uno de esos pensamientos pasaba por ella, se ponía un tinte rojo en sus mejillas y su pecho se apretaba. Sabía que sus pensamientos sobre el asunto más amplio no podían ser ignorados para siempre y en su lugar se dirigió a su amiga de confianza y Mari. ¿Qué me pasa, Mari? Necesito tu ayuda. Rumi se había desmoronado y le había explicado cada situación que había encontrado con Izuku y lo que había sentido después de cada una. Luego, incluso había examinado sus pensamientos recientes y lo que significaban mientras preguntaba por qué se preocupaba tanto por una persona y Mari le había dado una ligera mirada de lástima antes de que ella resoplara y respondiera. Creo que necesitas llegar a tu propia conclusión acerca de estos sentimientos. Sin embargo, en mi experiencia, ya sea que quieras aceptarlo o no, cuando tienes estos pensamientos y experiencias apunta a una cosa. No poder pensar en nadie más. Y solo queriendo estar más cerca de Izuku para pasar más tiempo con él, parece que estás enamorado de Rumi. Todo lo demás a su alrededor se volvió negro. Después de escuchar esa palabra de Imari, Rumi se había vuelto casi robótica en todos sus esfuerzos. Trató de negar cuán ligera la había hecho sentir la palabra, pero cada vez que pensaba en ella, la primera imagen que le venía era Izuku y sus brillantes ojos verdes. La aceptación fue una batalla lenta y reñida, pero una vez que se hundió en la sensación, el agujero en su pecho se encogió hasta que en su lugar se llenó con una gran calidez que burbujeó. Incluso con la revelación y la aceptación, pensó en sus acciones y se dio cuenta de que tenía dos defectos importantes que la detenían. El primero fue pasar tiempo con Izuku, casi no tenían forma de pasar tiempo el uno con el otro sin hacer todo lo posible por verse. Ella habría estado feliz de hacer eso, sin embargo, Izuku no solo tenía su educación, sino que sin saber si se sentía remotamente como ella, podría no responder de la misma manera. Su segundo y más evidente problema fueron sus propias dudas. Rumi había alejado inadvertidamente a Izuku en su último día de estudio de trabajo porque se dio cuenta de que tenía miedo al abandono. No era culpa de sus padres que hubieran fallecido, pero dejarla sola a una edad tan temprana con toda esa responsabilidad la había cansado. Más profundas aún eran sus tendencias celosas. Antes de alejar a Izuku, había tratado de abrazarlo lo más cerca posible y hacerlo suyo. Incluso si inconscientemente ella no quería que él perteneciera a nadie más, por eso le había arrancado las orejas de Olmigt en su disfraz y lo había marcado con su propia marca. En cierto modo, era su única forma de reclamar lo que creía que era suyo. Sabía que eso no estaba bien e Izuku no pertenecía a nadie, pero quería que él fuera suyo y de nadie más. Estaba arraigado en sus miedos, y ella lo sabía, pero aún lo deseaba. Cuando escuchó el sonido de su teléfono, sus pensamientos fueron inmediatamente a Izuku y apareció una sonrisa. Sin embargo, sus ojos cruzaron la pantalla, ya que no era el nombre de Izuku. Su sonrisa se deslizó gradualmente hacia abajo, abrió y leyó el mensaje mientras levantaba una ceja. Para cuando terminó, una sonrisa había vuelto a su rostro, pero también estaba llena de anticipación. Esta vez seguro que no me contendré. Una gran y feliz sonrisa apareció mientras sostenía su pecho y esperaba su futuro próximo. Nezu estaba impresionado con lo bien que Aizawa y Vlad habían observado a sus estudiantes y habían seguido su crecimiento. Estuvo de acuerdo con las parejas y los profesores que mejor encajarían con cada pareja. La reunión pasó rápidamente para él mientras analizaba cada posible escenario y la mejor ubicación para que cada pareja enfrentara su prueba. Cuando finalmente llegó a su fin, se dirigió a su oficina antes de que Olmigt lo llamara. Teniendo algo que deseaba discutir con Nezu, pidió un minuto de su tiempo. Estuvo de acuerdo y le dijo a Olmigt que lo siguiera a su oficina. Llegaron rápidamente y él ofreció una taza de té mientras le preguntaba a Olmigt nuevamente cómo se estaba adaptando a ser maestro. Estoy seguro de que debiste estar bastante orgulloso de Izuku, vi su metraje. Aunque debo admitir que también quería hablar contigo. Ambos sabemos lo que hace One for All. ¿Midori ya realmente posee otro don? Hizo su pregunta con alegría positiva en anticipación. Olmigt pasó a describir lo que había aprendido de Izuku en sus breves conversaciones. Nezu asimiló todo y dejó que su Kirk clasificara con calma toda la información y creara varias hipótesis. Después de unos momentos, asintió con la cabeza en un pensamiento silencioso. Es un Kirk único en su clase, supongo que no debería sorprenderme que esté evolucionando después de tanto tiempo y poderlo ha atravesado, murmuró ligeramente antes de que las carcajadas locas volvieran a perderse mientras pensaba en todas las posibilidades. Mencionaste que has empezado a compilar un libro de los usuarios anteriores. Si puedo ayudarlo haré. Sin embargo, Izuku ya ha usado esta nueva habilidad. ¿Blackwib lo fue? Él usó la habilidad en exhibición completa de su clase. ¿Se ha preparado? Una cobertura adecuada para sus preguntas.
Olmig reiteró lo que había dicho Izuku, y el ratón, oso, perro, estuvo de acuerdo en que era una diversión sólida. Se mezcló suficiente verdad con falsedad para cubrirlo. Inicialmente viniste aquí por algo más, ¿no es así? ¿En qué puedo ser de ayuda en Olmig? Nezu hizo su pregunta y Olmig tomó aliento. Quería compartir contigo lo que Izuku compartió conmigo. El círculo de personas que saben sobre One for All se ha incrementado en 2. No le mencionó nada de All for One a su madre, pero sí compartió su origen Kirk con su. Olmig tosió levemente y se secó la ligera sangre que brotó. Nezu ofreció más té mientras lo bebía con gratitud. Sin embargo, la verdadera razón por la que vine aquí, definitivamente confío en Izuku y es su secreto para compartir ahora. Sin embargo, lo que debes saber es que él compartió nuestro secreto juntos, todo sobre One for All y mi lesión con su héroe de estudio de trabajo. Rumiu Sagiyama, mejor conocido como Babitero. Miruko lo sabe todo de One for All. Nezu tomó un pequeño sorbo de su té mientras procesaba esa noticia. Ciertamente, creí que sería interesante para él estudiar con Miruko, aunque nunca creí que aceptaría la oferta, tampoco creí que me enviaría realmente una situación única en la que me he encontrado. Siempre me complace saber que las cosas todavía pueden sorprenderme en este mundo, Fuzu. Esto muy bien podría contribuir a las preocupaciones que han aumentado recientemente. Vaya, me vienen tantas ideas interesantes con este desarrollo. Tengo tantos esquemas divertidos que podrían jugarse a la perfección. Nezu estalló en carcajadas mientras se aceleraba pensando en varias formas en que podría usar la información. Después de que se calmó y verificó que Olmig no necesitaba nada más, lo despidió para que se dirigiera a prepararse para las clases del día siguiente. Hojeó algunos documentos antiguos que ya había archivado para el festival deportivo y recuperó el que estaba buscando. Una vez que lo obtuvo, un brillo apareció en sus ojos y sacó su teléfono. El mensaje que quería fue escrito rápidamente y enviado mientras se reía para sí mismo.